Los danzantes de las Enagüillas en la provincia de Segovia. Así se llama el último libro publicado por la periodista Esther Maganto y que hoy tenemos el placer de contar con su compañía en 8 Magazine. Muy buenas, Esther. Muy buenas, Beatriz. Bueno, enhorabuena por esta publicación y este resultado es el resultado de una beca, de una de las primeras becas de investigación del Instituto de la Cultura Tradicional. Esther, ¿por qué decides embarcarte en este proyecto? Cuéntanos. En el año 2013, que es cuando el Instituto convoca estas becas, yo tenía muy claras varias temáticas que quedaban pendientes de haber desarrollado en mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral se dedicó a la indumentaria tradicional segoviana, fue un análisis histórico desde el siglo XV hasta las primeras décadas del siglo XX y ahí tuve la posibilidad de ver que había muchas parcelas invisibles frente a iconos tan repetidos en la bibliografía nacional o en pintores, en artistas, en periodistas, como era el icono de las alcaldesas de Zamarramala. Faltaban otras realidades como esta, como las danzas de palos en general, porque la provincia de Segovia es una de las más ricas de Castilla y León, puedo decirte de España también. Mantienen en activo 30 pueblos y de los 30 quedan 7 con enagüillas. Aquella historia yo la tenía pendiente, lo presenté a la beca, me dieron el sí y fue el impulso, la alegría, la emoción y el trabajo intenso, claro. Claro, porque hasta ahora no había nada de información sobre este asunto, Esther, entiendo. Había pequeños trabajos, algunas fotografías en algunas colecciones como la del padre Benito de Frutos, que también ha sido objeto de otra de las becas de investigación, y después yo tenía documentación de las familias. Entonces fue intentar hacer un trabajo de recopilación no solo de campo, de los 7 pueblos que permanecen ahora, 7 en la tierra de Pedraza y 2 en la tierra de Sepúlveda, sino de intentar analizar el porqué de la pervivencia de las danzas de palos, el porqué del resurgimiento en los años 80, el estado de la cuestión en este momento actual, porque en España se está revitalizando y se está estudiando desde muchos puntos de vista, centros de cultura tradicional, universidades también, como la Universidad de Navarra, centros que están en Extremadura, por toda España hay un interés, en Cataluña también, hay un interés desbordante en Valencia y yo quería recoger ese testigo para Segovia. Bueno, actualmente tú lo has resaltado muy bien, solamente 7 pueblos de la provincia de Segovia conservan esa tradición de los danzantes de las enagüillas frente a los 40, ¿no?, que había en el siglo XX. Esther, cuéntanos qué es lo que ha ocurrido, a qué se debe este descenso. Bueno, primero uno de los objetivos, y que queda claro en el subtítulo, era dibujar un mapa geográfico festivo a comienzos de la década del 21, porque la documentación que yo ya tenía recopilada me daba datos sobre la gran presencia de las danzas de palos en la provincia. Recabar datos ha sido difícil, pero bueno, he podido constatar que los años, en el siglo XX, es cierto que había como 40 pueblos, 30 pueblos que conservaban las enaguas y ahora solamente quedan en 7. Voy a detallar cuáles son. En la tierra de Pedraza son Arcones, Gallegos, Orejana, Torreval de San Pedro y Valleruela de Pedraza. Y en la tierra de Sepúlveda están Castro Serna de Abajo y San Pedro de Gaillos. Ellos mismos hacen la diferenciación, mientras que el término de enagüilla se utiliza mucho más en la tierra de Pedraza, el término de faldilla está asentado en la tierra de Sepúlveda. ¿Explicar el porqué de la concentración en estos 7 pueblos? Bueno, pues ha habido que hacer un trabajo histórico muy importante de, primero, la devoción mariana, en un periodo de 40 días, entre la Natividad de la Virgen, que es el primer fin de semana de septiembre, hasta la octava del Rosario, el segundo fin de semana de octubre, se da una tradición mariana en estos 7 pueblos. También ocurre que todos estos pueblos se enmarcan en un trazado que es la Cañada de la Vera de la Sierra, un eje de transhumancia muy importante, que si recurrimos a los extremos, por ejemplo Palencia o Extremadura, vamos a ver que todavía quedan otros danzantes de Naguado que danzan en honor a la Virgen y en estas mismas fechas. Y luego había otro importante dato, que era el románico de la zona y un cuarto más, que era un periodo festivo ligado a todo lo que sea la tradición pastoril. Entonces creo que esos
4 puntos son los que hacen que se hayan concentrado en estos 7 pueblos. Y ese descenso desde el siglo XX hasta ahora, ¿no?, en la tradición de los danzantes de las enaguillas, ¿cuál es la causa, ¿no? ¿Por qué ha disminuido, Esther? Podemos encontrar, yo creo, todavía hay que buscar respuestas, pero podemos encontrar alguna respuesta en una fecha clave que yo considero que es la década del 20-30, un momento político previo a la Guerra Civil Española, donde se produce lo que yo he denominado la crisis del enaguado. Ejemplo, caso de Valverde del Majano, en el año 1921, coincidiendo con la inauguración de la estatua de Juan Bravo. Los danzantes de Valverde vienen a danzar, pero deciden cambiar las enaguillas por el calzón. Esta sería, yo creo que una razón política, pero podemos pensar que el cambio también se produce cuando se pierden los trajes comunales, y las enaguillas eran fondo de las iglesias y de las cofradías, pero en el momento en el que las cofradías desaparecen, esos bienes comunales también desaparecen. Entonces, después de la guerra, en plena posguerra, hay algunos pueblos que siguen manteniendo ese enaguado, pero hay otros pueblos que los pierden durante 40 años. Un ejemplo clarísimo es Torreval de San Pedro, perdió las danzas justamente después de la Guerra Civil y lo recuperan en el 83, pero ahí sí recuperan el enaguado. Hay que pensar por qué los pueblos optan por un modelo de calzón, que es un modelo del siglo XVIII, y por qué rechazan las enaguillas. Es que hay que seguir buscando respuestas. Todavía queda mucho proceso de investigación. Esther, ¿qué nos vamos a poder encontrar en este libro que se divide claramente en 2 partes? Cuéntanos. Nos vamos a encontrar 2 partes diferenciadas. Para mí la investigación histórica y social es fundamental. De ahí que yo haya hecho un balance de los orígenes de las danzas de palos, que es otra de las grandes preguntas a las que se han enfrentado grandes investigadores de la cultura tradicional en España durante todo el siglo XX. Y consideré oportuno hacer esa revisión histórica de todas las teorías que aluden al origen y sobre todo a la evolución. Por eso la primera parte está dedicada a la historia de las danzas de palos, con algunos datos que van a contextualizar la provincia de Segovia. Y la segunda parte dedicada íntegramente a los 7 pueblos protagonistas, haciendo hincapié, por ejemplo, en sus prendas, pero también en la diferenciación y en el acercamiento a prendas de la moda europea del siglo XVII o de otras prendas que están presentes en España, y también bueno, pues pequeños detalles que son grandes historias, que es la vinculación que tienen con las escoltas militares que todavía permanecen en 3 pueblos. Hay una fiesta que son los ennombrados, se sigue manteniendo en Torreval de San Pedro, en Orejana ya se perdió en Gallegos, pero vinculan directamente las danzas de palos a un rito donde la Virgen es escoltada por una serie de personajes que llevan todos unas picas o alabardas que nos retrotraen a la creación del ejército español en la época de los Reyes Católicos, y todos se decoran con unas bandas rojas que denotan la capitanía general, ¿no? El color rojo que en el siglo XVII se impone en el ejército español. Esa ligazón con el mundo militar sigue presente a través de las denominaciones de prendas específicas, como el espaldar, una prenda que decora la espalda, en cintados corporales, en lugares muy específicos para cubrir y proteger el cuerpo, como es el pecho, como son los codos, como son las rodillas. Hay que analizar, hay que leer, hay que ver y hay que leer despacio para entender todo el contenido de este libro. Esther, cuéntanos cuál sería el principal valor que guarda este libro que acabas de publicar. Pues como os digo, sacar a la luz y dar visibilidad social a un patrimonio cultural inmaterial que mantienen más de 40 pueblos, pero que han sido eclipsados por otras realidades. Todo el mundo conoce de sobra en Castilla y León, en España, la celebración de Zamarramala y ese mando de la mujer. Pero ¿por qué no conocer esta realidad? Es una realidad que las fotografías nos remontan a finales del XIX, principios del XX. Son historias de más de 5 generaciones familiares, de 3, de 4. Todos los danzantes tienen un vínculo familiar pretérito, bueno, pues más de un siglo, más de 120 años, por ejemplo. Entonces el valor es sacar a la luz este legado y que los mismos pueblos reconozcan que es un legado muy importante, ellos ya lo saben, pero remarcarlo y hacer encuentros
como el que se va a hacer el 11 de octubre en San Pedro de Gaillos, en el Museo del Paloteo, de este tipo de danzas, donde van a estar representados al menos 5 pueblos de los 7, para mí es un logro importantísimo. Esther, ¿cómo se hace uno experto en indumentaria tradicional segoviana? Porque tú eres una de las mayores expertas, cuéntanos, si nos gustaría saberlo. Primero tienes que estar cerca del mundo textil, y yo lo tenía. Mi madre fue modista y entonces mi casa estaba siempre llena de telas, de ropas, de cortes, hablábamos de hechuras, de remates, de puntillas. A partir de ahí yo a los 12 años entré en un grupo de danzas y mi madre y yo, bueno, pues tuvimos el primer problema, que era hacer un traje, porque no tenía prendas de mi abuela, ¿no?, o de mis abuelos. A partir de ahí, bueno, pues acudimos a la biblioteca, encontramos un primer libro, eso me creó grandes preguntas, he intentado responderlas a lo largo de 30 años. Con mi tesis doctoral, que está hecha desde el 97 hasta el 2004, ahí avancé muchas cosas, está inédita, es un problema, bueno, intentaremos sacarla también a la luz, y a partir de ahí pues muchos artículos periodísticos. Me formé en periodismo y sobre todo cultivo este periodismo, investigación en cultura tradicional para sacar a la luz todas estas temáticas. ¿Experta? Bueno, pues yo considero que si llevo 20 años dedicándome a esto, algo tengo ganado. Entonces tengo que seguir profundizando porque hay mucho que aprender y mucho que mostrar. Esther, ¿con qué sabor de boca te quedas después de estos 2 años de trabajo? ¿Qué sentimientos le invaden a uno? Cuéntanos. Estoy tremendamente feliz, estoy muy alegre porque ha sido un trabajo muy intenso, me ha costado mucho, pero todo el mundo me ha ayudado mucho. O sea, yo le doy las gracias principalmente a las familias que me han cedido las prendas, que me han contado sus historias. Los párrocos de las localidades, los alcaldes, se da la circunstancia de que varios alcaldes han sido danzantes, entonces me han podido retrasar la historia, y también por supuesto los dulzaineros. Quiero remarcar aquí la amistad que yo he conseguido tener con Demetrio García, un dulzainero en activo de La Matilla que lleva más de 50 años, él rebasa ya los 80, casi va a cumplir 60 años como dulzainero, y que ha sido el gran recopilador de las danzas, el impulsor, el que ha recuperado, por ejemplo, en Orejana en el año 78, el que ha mantenido un repertorio íntegro, el que ha estado presente año tras año en las procesiones, y gracias a dulzaineros como él, o a Pedro de la Calle en Torreval, que ya lleva más de 20 años, los galleguillos en Orejana y en Arcones, más de 30 años, pues gracias a esa labor de mantenimiento, los investigadores tenemos la posibilidad de acercarnos a estas parcelas de manera muy llevadera y muy amena. Esther, nos gustaría saber qué próximos proyectos tienes ahora mismo en mente. Cuéntanos. Ampliar contenidos porque ha dado mucho de sí. El libro se ha quedado en 350 páginas, pero había 460 en un primer formato. Se han quedado 250 fotografías seleccionadas de 1.200 hechas. Y ampliar datos, esto es la punta del iceberg. Yo quiero que salgan más trabajos a la luz, específicos, por ejemplo, a través de artículos de investigación o a través de artículos de prensa, pero proyectos hay muchos porque el material da mucho de sí. Esther, autora de este libro, Los danzantes de las Enaguillas en la provincia de Segovia, muchísimas gracias por acompañarnos en 8 Magazine y muchísimo éxito en estos nuevos proyectos que nos acabas de contar que tienes en mente. Muchísimas gracias a vosotros, siempre estáis apoyando a difundir trabajos que merecen la pena.